A pensar más con Rosa María Palacios. Señoras, señores, muy buenos días. Bienvenidos a Pensar Más con Rosa María Palacios desde Radio Santa Rosa para todo el Perú. Ya estamos conectados con Chimbote a través de Radio Santo Domingo, RSD. Arequipa nos está escuchando por Radio San Martín, Ucayali por Radio Cepagua. La convención nos escucha y nos ve por Radio Quillabamba TV, Puerto Maldonado por Radio Madre de Dios. También se une Radio Huánuco en Huánuco, Radio La Voz de Ayacucho en Ayacucho, Radio Pública en Puno, Radio Moro en Ancash, Radio Cumbre en Huancayo, Radio Milenio en Satipo, Radio Estación Solar en Abancay, Radio Oriente en Yurimaguas, Radio Los Ángeles en Cajamarca, Radio San Valentín en Lampa, Radio Continental en Huanta, en canales de televisión Onda Digital TV, Fuego TV, Full TV y Quillabamba TV, transmitiendo a Pensar Más con Rosa María Palacios, además de las señales móviles, el Facebook de Radio Santa Rosa, el Facebook de Radio Quillabamba, el canal de YouTube de Radio Santa Rosa y nuestra página web www.radiosantarosa.com.pe. Y el Congreso ha hecho noticia ayer por muchas cosas. Está lo de los congresistas, está también el blindaje que han hecho y hay una sola víctima el día de ayer. Rosa María nos va a contar qué está pasando en el Congreso de la República y en el Ejecutivo. Rosa María, ¿cómo estás? Muy buenos días. Muy buenos días, Abel, y muy buenos días a todos nuestros oyentes, televidentes que nos siguen en todas las plataformas, por supuesto en el streaming. Sí, ayer ha sido un día cargado de noticias, pero lo primero, a cumplir con nuestros auspiciadores. La Maestría en Gerencia Social de la Pontificia Universidad Católica del Perú invita a profesionales de diferentes disciplinas a participar del proceso de admisión. Informes en Facebook, @PUCMGS o al teléfono 993-028-464. Y Urbánica, diseñamos y construimos viviendas que te conectan con la naturaleza y que generan bienestar para tu hogar. Si deseas conocer nuestros proyectos en Punta Hermosa y Miraflores, o si tienes algún inmueble donde quisieras construir, nos podemos asociar también. Escríbenos al WhatsApp 948-242-747 y 998-999-201. Y ustedes también nos pueden ayudar capturando el QR que aparece en pantalla, ahí está, y hacernos una donación a través de cualquier billetera electrónica, sea Yape, sea Plin, y también, por supuesto, a través del PayPal, con cualquier tarjeta de crédito, Visa, Mastercard, desde cualquier lugar del mundo. Ustedes nos pueden hacer una donación a Radio Santa Rosa. Las instrucciones son muy fáciles de seguir, están en nuestra página web. Muy bien, Abel, ayer ha sido un día cargado de noticias nacional e internacional, y tal vez estando la internacional en todas las portadas, pues empezaremos por ella, porque acusar a un presidente de los Estados Unidos es algo muy extraño en los Estados Unidos, aunque muy común en el Perú. Para nosotros que un presidente sea acusado, ¿no es cierto? Digamos, en los últimos 15 años es parte de nuestra cotidianidad. Pero en los Estados Unidos las cosas son diferentes. El expresidente Donald Trump y actual precandidato republicano a tentar nuevamente a la presidencia, ha sido acusado ayer por el fiscal, digamos, en Nueva York, luego de que el gran jurado, que está compuesto por 25 miembros, aceptara la acusación. ¿Cómo funciona esto del gran jurado? Ustedes dirán, ¿qué es eso? Nosotros no tenemos ese sistema, pero les voy a explicar rapidito. El gran jurado actúa como el juez. Acá en el Perú, el fiscal presenta su acusación al juez. Y si el juez dice sí, efectivamente, acá hay materia, hay juicio.
En Estados Unidos, el fiscal presenta su acusación a un gran jurado, en este caso compuesto por 25 personas, que tienen que deliberar si hay materia o no para acusar. El gran jurado ha dicho ayer sí, se le acusa. En inglés se llama indictment, pero en castellano es una acusación o una imputación, si quieren, para ser más precisos. ¿Por qué se le persigue judicialmente? Bueno, los detalles nadie lo sabe. Eso es lo curioso de esta historia, porque todo esto es una investigación reservada. Pero pronto se van a saber porque hay que notificarle a Donald Trump. Lo que sí se sabe es lo que sabemos todos los que hemos seguido la historia por años. Hace muchos años, miren la historia y es interesante, en el 2006, Donald Trump en ese entonces era el conductor de un reality show y un hombre muy rico por sus inversiones inmobiliarias, sobre todo, y en casinos. Este reality show se llamaba The Apprentice. Era muy entretenido, hay que decirlo. En 2006 hubo un campeonato de golf, de los tantos que asiste Donald Trump, que juega golf. Pero en ese mismo campeonato estuvo presente una actriz de cine para adultos cuyo nombre artístico es Stormy Daniels. En ese entonces ella tenía 27 años y Donald Trump 60. Estaba casado con Melania Trump y su esposa había tenido hacía poco un bebé, estaba en casa cuidando a su bebé. Muy bien. Stormy Daniels alega que mantuvo no solo relaciones sexuales con Donald Trump, sino que él le ofreció un papel en la serie The Apprentice. Ella estaba en ese torneo de golf promocionando cine para adultos, dado que ella es estrella de una casa productora de cine para adultos. Muy bien. Ahí no hay ningún delito. Y esto es lo que es bien interesante en la política. Y casos en el Perú tenemos varios. La materia de fondo no constituye un delito, pero es algo que avergüenza a una persona en una campaña electoral. Entonces, el encubrimiento de esos hechos sí se convierte en delito. ¿Por qué? Porque al final del día se utilizan fondos de campaña para, después de una red indirecta, pagarle a Stormy Daniels para que no venda su historia a medios de comunicación. Se utiliza al abogado personal, el señor Cohen, que ya confesó en 2018 todo, que ya fue condenado por ese delito, que ya cumplió su condena. Muy bien. El señor Cohen, el abogado del señor Trump, confiesa que él le paga directamente a Stormy Daniels y a otra mujer, también artista porno, playmate de Playboy, me parece, y luego la compañía de Trump le paga esos recursos, pero oculta el objeto del pago. Es decir, en la contabilidad aparecen servicios legales y no son servicios legales. Hasta ahí también podría ser un misdemeanor, o sea, es una falta en Estados Unidos. Pero el presidente ha sido acusado por un felony, por un delito. Y el problema para Trump es que ese encubrimiento se da en el marco de una campaña política en la que él dispone de recursos para la campaña política. Esa es la primera acusación contra Trump en Nueva York. La cosa se pone mucho más complicada porque Trump no reside en Nueva York, reside en Florida. En los Estados Unidos, los estados son estados independientes. Si Trump se resiste a presentarse a la citación que le hace el gran jurado de Nueva York, puede ser extraditado. El problema es que su extradición la tiene que autorizar el gobernador de Florida. Y el gobernador de Florida es su adversario político DeSantis dentro del Partido Republicano. También precandidato, probablemente el más sólido precandidato republicano para las elecciones del próximo año, del 2024. DeSantis ha adelantado que él no va a entregar a Trump. Y es terrible porque si lo entrega es
enardece a las bases trumpistas. Si no lo entrega, digamos, le dirán, oiga, usted no quiere cumplir con un indictment del gran jurado de Nueva York. Trump va a tener que entregarse, si es que cumple con la ley, se le van a tomar las famosas fotitos que se toman en estos casos, le van a tomar sus huellas dactilares, todo eso va a ocurrir. Va a ir a prisión unas horas, porque inmediatamente el juez fijará una fianza y la va a pagar sin ningún inconveniente. Y luego, más adelante, el juicio continuará. Pero no es el único indictment en el pipeline, en la línea contra Trump. Hay otro muy grave por los hechos del Capitolio de enero. ¿Se acuerdan ustedes cuando dejó el poder? Lo que es básicamente una insurgencia, un acto de sedición, en el cual algunos fiscales en Washington consideran que tiene responsabilidad directa en los sucesos alentados, promovidos por él mismo en una serie de hechos anteriores. Lo que es importante para la historia de los Estados Unidos es que eso nunca ha pasado. Nunca un presidente de los Estados Unidos ha sido acusado penalmente. El único caso cercano es el caso de Nixon, pero Nixon renuncia para no ir a un impeachment por espionaje a la central, el headquarters de los demócratas en Washington, el famoso caso Watergate. Él renuncia, Nixon renuncia antes del impeachment y su vicepresidente Gerald Ford lo indulta, tiene un perdón presidencial. Entonces, no hay proceso. Pero en el caso de Trump, se ha llegado después de mucho tiempo a esta situación. Por supuesto, Trump dice que son la izquierda, los comunistas, los amigos de Biden, sus adversarios políticos, igualito que los de acá. En eso sí, igualito que los de acá. Pero es una trama muy compleja, muy interesante de seguir, y espero que todos puedan seguirla, porque Trump ha sido en muchas cosas un modelo para América Latina. Trump fue el primero a decir, yo sí gané la elección, me han robado la elección, esto es un fraude. Lo siguió Keiko Fujimori, lo siguió Jair Bolsonaro. No es el primero en decirlo desde que hay presidentes, por supuesto, López Obrador lo dijo muchas veces, pero es el primero en decirlo desde la derecha. Normalmente la derecha aceptaba los resultados, hasta Trump. De ahí no acepta los resultados. Ojo. Y también es un modelo para América Latina, porque en América Latina, salvo en el Perú, los presidentes no salen de la presidencia para ir a la cárcel. En el caso de Trump ha pasado mucho tiempo. Ustedes dirán, oiga, los hechos son del 2006. Además, fueron conocidos durante su presidencia, porque Cohen, reitero, confesó y purgó condena. ¿Por qué se demoran tanto? Bueno, igual que acá, para dar un tiempo a hacer la investigación y que todo esté debidamente coordinado al punto tal de que haya convicción. Y la Fiscalía ha convencido a un gran jurado compuesto por 25 ciudadanos que acá hay materia para acusar a un expresidente de los Estados Unidos. Hasta ahí la noticia, pero esto continúa, o sea que hasta ahí nomás estamos, porque reitero, los términos completos de la acusación no se conocen hasta ahora, porque hasta que Trump no los conozca, y en eso sí hay rigurosidad, no se hacen públicos. Muy bien. ¿Qué más tenemos que decir respecto de nuestra realidad nacional? Bueno, el Congreso, empecemos por la noche, después vamos a la mañana. Anoche tenían que verse 4 casos que tienen mucho tiempo en la Comisión de Ética. A ver, para que se entienda bien y no se confunda con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que es otra cosa. La Comisión de Ética no juzga por delitos ni por faltas, juzga por faltas al Código de Ética Parlamentaria, ¿ok? Que es un documento muy sencillo, muy sencillo.
La sanción máxima que recomienda la Comisión de Ética a el Pleno son 120 días de suspensión. Eso es todo. O sea, te quedas 4 meses sin sueldo, en teoría. ¿Ok? Esa es la sanción. ¿Por qué puede ocurrir esta sanción? Por una serie de razones. Pero recuerden que estamos hablando de aspectos éticos. Por ejemplo, yo con mi conducta, avergüenzo al Congreso. No tengo el decoro necesario. Por ejemplo, trafico influencias, ofrezco, me meto a debatir en temas donde yo tengo un interés personal. Todo eso está prohibido en el Código de Ética. No puedo proponer un proyecto ni participar en un debate de un proyecto en el que igual yo tengo un interés personal. ¿Ok? Muy bien. Estos casos, reitero, tenían mucho tiempo ya con la sanción aprobada, propuesta por la Comisión de Ética. Y ayer se juntaron 4. 2 niños, el congresista Wong y el congresista Cordero de Fuerza Popular. Vamos por partes y cucharadas y empecemos con los niños. Los niños son Jorge Flores, el primero, me estoy olvidando el segundo, el señor Elvis Vergara, no me puedo olvidar. Los dos, muy bien. El señor Jorge Flores le dio un desmayo. Se desmayó en medio de la sesión, lo sacaron en ambulancia. Y lo perdonaron. No le pusieron la sanción de suspensión ni a él ni a Elvis Vergara. Protegidos por casi todo el Congreso. Porque de casi todas las bancadas salieron votitos para protegerlos. Hay que decir que no es la primera vez que los niños pasan por la Comisión de Ética y son llevados al Pleno. Ya 4 han sido también anteriormente protegidos. ¿Qué diferencia hay con la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales? Que ahí sí están siendo acusados por delitos que tienen que ir a un proceso en el Poder Judicial. Y el tráfico de influencias es un delito, por si no lo recuerdan en el Congreso. Espero que ahora lo entiendan bien. Aunque no aprenden. Se lo hemos explicado en este programa 1000 veces, pero no entienden. Muy bien. Entonces, los 2 congresistas a los cuales se les pedía, ¿no es cierto?, se les podría imponer una pena de 120 días de suspensión, bingo, se quedan. Aquí no pasó nada. Pero a sus amigos parlamentarios, por lo menos a 4, a los que probablemente tampoco suspendan, sí los van a poder acusar por tráfico de influencias y organización criminal. Muy bien. Pues dicen que no han podido probar el cohecho, pero sí el tráfico de influencias. Muy bien. Luego viene el señor Cordero. El señor Cordero, al cual el fujimorismo no quiere ni ver, porque ha sido el topo de Castillo en la Comisión de Inteligencia, viajaba con barba, veían sistemas paralelos de investigación de chuponeo. Él tenía una denuncia, hay que decirlo ya, bastante antigua. Los hechos ocurren en el 2014. Pero durante el 2021, el programa Panorama narra el vía crucis de la pareja del señor Cordero, a la cual le habían pegado, el señor Cordero lo había agarrado a puntapiés en el piso, la había insultado, o sea, tenía violencia física y psicológica, y estaba aterrorizada de las cosas que este hombre le podía hacer. Ella, por supuesto, tiene un proceso en el Poder Judicial, pero era claro que el señor Cordero desacredita la imagen del congresista. No puede tener un congresista que le pega a su mujer en la vía pública. O sea, los hechos son públicos. Bueno, el señor Valer, que también tiene una denuncia policial por haber golpeado a su difunta esposa y a su hija, y que no pudo no pudo durar más de 5 días como presidente del Consejo de Ministros, pidió una cuestión previa, alegando que el señor Cordero había presentado nueva información a la Comisión de Ética. Hay que decir que esta recomendación está esperando 10 meses que se vote. Si se hubiera votado hace 10 meses, de repente el señor Cordero no hubiera ido a Panamá con el señor Barba, de repente.
El tema de Barba, Panamá y Cordero, por supuesto, se verá después. Hay que recordar que los hermanos Cordero, porque son hermano y hermana en el Congreso, los dos son congresistas, tienen una relación directísima con Alberto Fujimori, sobre todo ella. Pues los fujimoristas votaron en contra de su suspensión por 120 días. Van tres. Muy bien. Y el cuarto, el pobre señor Wong, que fue congresista de Podemos, que ahora es no agrupado, que está solo. Bueno, está solo. ¿De qué se le acusaba? A ver, de esto hay video, ¿ah? El señor Wong asistió a la oficina del señor Juan Silva, hoy prófugo de la justicia, ministro de Transportes y Comunicaciones, a pedir puestos de trabajo para sus asesores parlamentarios y logró que a su asesor lo hicieran presidente de NAP, mientras él era vicepresidente del Congreso. Yo lo decía en este programa, no puedo creer que no pase nada. No pasaba nada, no pasa nada. Un recomendadito. La tesis del señor Wong en su defensa es que él no nombró a su asesor, lo nombró FONAFE. Obviamente hay una formalidad que cumplir. Obviamente que lo nombra FONAFE, pero él fue a pedir que lo nombren y su gestión tuvo éxito. Eso es tráfico de influencias. Y ahí sí hay un problema para el señor Wong. Eso está filmado, filmado. También lo sacaron en un programa dominical. ¿Lo movieron de la vicepresidencia? No, nadie lo tocó. Nadie lo tocó. Recién ahora, estamos hablando 12 meses después, o más de los hechos, recién ahora se ha votado una sanción de 120 días. El señor Wong pidió reconsideración, la rechazaron, pidió tiempo para recolectar firmas para una nueva reconsideración. Nadie le quería firmar. El señor Wong se echó a llorar. Se echó a llorar. Había sido 12 años congresista. Claro, pues con mayor razón para no hacer estas cosas. Uno de los pocos que tiene experiencia previa, que nunca le había pasado algo así. Sí, pues, mayor razón. No tenía por qué ir a estar pidiendo puestitos de trabajo donde el ministro Silva. Y además hay que decirlo, la suspensión es una sanción administrativa del Congreso. Pero el señor Wong tiene que ser procesado porque eso es delito. Aquí y en Timbuktu, pero en fin, parece que en Timbuktu hacen justicia más rápido. Y al final de la noche fue el único que se fue con su sanción. Y él lo dice, soy el único que han sancionado. No han sancionado a los otros y a mí sí. ¿Por qué? Impresionante. Ahora, había que escuchar algunos argumentos. ¿Ah? El señor Martínez de Acción Popular dice, no podemos reaccionar así a las denuncias periodísticas. Entonces lo periodístico maneja el Congreso, ¿no? Una exhibición de otoronguismo brutal. La necesidad del periodismo es esa, porque si no hubiera periodismo, miren, ya harían todo lo que se contiene ahora para hacer para justamente no estar en el ojo público. Gracias a Dios hay periodismo todavía en el Perú, o si no nos enteraríamos de nada de estas cosas. ¿Ustedes se imaginan, sin control de prensa, lo que harían estos congresistas y estos políticos que tenemos? Estos y los de cualquier parte del mundo. Necesitas tener un contrapeso. Y dado que han anulado todos los contrapesos posibles, incluido el del Ejecutivo, y intentan hacerlo en el judicial con el Tribunal Constitucional, y el del Tribunal Constitucional, es bueno que exista un contrapeso, aunque también quieren controlar contenidos de radio y televisión. Quieren controlar contenidos. Impresionante. No saben qué hacer, porque no hay forma de ocultar lo que son. Y bueno, en la mañana se presentó el ministro de Educación. La interpelación era porque insultó a las madres aymaras que salieron a protestar con sus hijos. Las insultó.
dijo que ni los animales, así lo dijo, ni los animales desprotegían a sus hijos, a sus crías. Recomendaba ver programas documentales sobre animales. Entonces, no las comparó con animales, dijo que eran menos que animales. Menos, porque ni los animales. Y ayer se deshizo y yo solo me preocupaba por los niños que no estén expuestos a una situación de peligro. Una marcha no es una situación de peligro, porque la policía nos cuida. Yo llevaba a hijos míos menores de edad, a ni una menos, a hijas mías, a ni una menos. Me pareció importante que vayan, chiquitas, ¿ah? Para que vieran qué es lo que pasaba con las mujeres en nuestro país. Nadie nos gaseó, ni nos tiraron de palazos, no se hubieran atrevido. Había 1 millón de mujeres en las calles de Lima en ese entonces. Pero a lo que voy es que uno puede llevar a sus hijos a donde le dé la gana en una sociedad libre y democrática que permite que las personas se expresen y protesten. El señor ministro de Educación no es el padre de mis hijos, ni de los hijos de las señoras Aymaras. No tiene derecho a inmiscuirse en la educación de sus hijos. No es lo que dicen todos los conservadores. El Estado no tiene por qué meterse. Bueno, pues el Estado no tiene por qué meterse. ¿De cuándo acá un ministro te dice a dónde llevar tus hijos? En tono paternalista, además. Porque todo el tiempo, dijo ayer, que las mujeres habían sido asusadas y que nos dejaba fotos y videos de que los hombres las manipulaban y las asusaban. Y eso es otro insulto, porque es decir que las mujeres en el Perú no tienen capacidad de decisión, que no tienen agencia, que no son capaces de organizarse, que no son capaces de protestar, que no tienen ideas propias, que no tienen pensamiento crítico. Todo eso es lo que dices cuando dices, las han asusado, los asusadores. Claro, porque no pueden decir que todas son malas, que todas son miserables por llevar a sus hijos. Entonces tienen que inventar un cuentito donde la mujer no es mala, pero ha sido corrompida por el mal. No cambió nada. Cuando le preguntaron en el pliego interpelatorio qué le parecía que la policía disparara al cuerpo de una mujer que carga un hijo en la espalda, dijo que él no podía opinar sobre la policía porque no era el ministerio a su cargo. Está preocupadísimo por los niños ajenos y no puede opinar cuando la policía le dispara al cuerpo una bomba lacrimógena a una mujer. Y no le va a pasar nada. ¿Saben qué hizo mientras los congresistas hablaban? Comer galletas. Estaba encantado con sus galletitas. Muerto de risa. Comió todas sus galletas. Dijo que no tenía ninguna ideología política. No, 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 no. O sea, prácticamente no soy aprista, por si acaso. ¿Ah? Trabajo en la San Martín, trabajé con Alan García, he desmantelado la SUNEDU. Ah, también dijo, la SUNEDU no la conozco, es una institución independiente. Yo no tengo nada que ver. Y lo peor es que la gestión de este ministro le hace daño a los niños del Perú. El material educativo para el inicio de clases, no repartido. La respuesta a educación en zonas donde hoy no se pueden abrir las escuelas porque está lloviendo, ¿cuál es la respuesta del Ministerio de Educación? Sálvese quien pueda. Cada director, cada UGEL está viendo lo que puede mínimamente hacer para salvar estas semanas de clases. El ministerio no hay respuesta. Auxilio. No hay auxilio del ministerio en este momento. Y estamos hablando de situaciones críticas, porque no para de llover en Tumbes, Piura, Lambayeque, La Libertad. No para de llover y no va a parar de llover este fin de semana tampoco. Vean los anuncios. En FEN, que sigue el fenómeno del niño, que es una organización de organizaciones, todas las organizaciones científicas del Perú están en FEN y todas monitorean desde IMAR, PCNAMI, todas monitorean el fenómeno. Y lo que tienen monitoreado cada mente es que la temperatura del mar está a 2 grados por encima de 2 grados por encima del promedio en el que tiene que estar en esta época del año.
¿ok? En un pedazo del océano que tiene una nomenclatura especial. ¿Ya? Ese pedazo del océano, 1 más 2, está en las costas del Perú, ¿ok? Costa norte central. Eso tiene un efecto sobre la biomasa, sobre el repliegue de la anchoveta, tiene un efecto durísimo para la pesquería y un efecto durísimo para el agro, pero también para la prestación de servicios públicos. Porque lo primero que se daña es infraestructura pública. Y sobre eso, sálvese quien pueda. Está más interesado en el copamiento de SUNEDU para el negocio universitario, ¿no es cierto? En colocar amiguitos de la San Martín o personas que vienen de universidades no licenciadas en puestos dentro de SUNEDU. A eso se dedican actualmente. ¿Para qué? Para dar el gran salto, porque ya viene, también viene. Van a comenzar a licenciar universidades que no tienen ninguna posibilidad de ser universidades. Ah, pero por supuesto. O sea, no van a permitir que Dina Boluarte se vaya antes de darle matrícula a universidades no licenciadas. Acuérdense de mí. Porque ese es el negocio, pues. Y estos son cortoplacistas. O sea, están ahorita a sacar lo que se pueda. Ya va a salir. Y gracias a Dios todavía queda gente buena en la administración pública que nos avisa de lo que está pasando y que nos va a seguir avisando de lo que está pasando. Hasta que tengamos otro Congreso, otro gobierno, donde podamos empezar algún día a elegir a personas que puedan rescatar las instituciones, como el Ministerio de Educación, que tiene que ser rescatado, o la SUNEDU, que tiene que ser rescatada, o el Ministerio del Interior, que tiene que ser rescatado. Rescatados de profundos problemas de gestión y de corrupción, de las dos cosas. Así que ayer en el Congreso no pasó nada. Para serle franco, no pasó nada de nada, porque debía votarse la admisión de la moción de vacancia contra Dina Boluarte, que obviamente solamente se tomó conocimiento y se debatirá otro día. La moción viene de enero, olvídense. Ahora, tampoco hay los 52 votos para admitir la trámite, ¿eh? O tal vez sí, o tal vez sí, no lo sé. Yo calculo que no, pero la vida nos da sorpresas y de repente por ahí los 24 futbolistas deciden que mejor lo admitimos, ¿no? De repente. El comportamiento del fujimorismo a veces es bastante extraño respecto a sus patrones anteriores, ¿no? Por ejemplo, en esta historia del Foro de Lima, del Foro de Madrid-Lima, no ha habido uno. No ha estado Keiko Fujimori, ni Galarreta, ni Miki Torres, o sea, los importantes no ponen un pie ahí. Que López Aliaga grite viva Vox. Lógico, Vox es un partido que rechaza la migración sudamericana, por lo tanto rechaza la migración peruana, la desprecia, considera que todos los males que llegan a España llegan a través de la migración. Son básicamente xenofóbicos. Entonces, dime tú, ¿qué votos vas a conseguir cuando los peruanos que tienen un pariente en el exterior y los peruanos que viven en el exterior saben perfectamente que este es un partido que los desprecia abiertamente? Keiko Fujimori ni hablar se le va a pegar. Los de Avance País sí, porque Fernando de Soto me aparece, ¿no? Pero los de Acción Popular, que también es un desmadre, puede ser. Pero Keiko Fujimori no se va a acercar, ¿no? Ya cometió ese error. Creo que no lo va a volver a cometer. Muy bien, nos tenemos que ir al tema que hemos estado dejando de lado toda la semana porque queríamos tratarlo a fondo hoy. Y vamos a estar en un instante con la ex ministra de la Mujer y ex presidenta del Consejo de Ministros, la señora Ana Jara, para hablar del incremento de los feminicidios. Hablamos el 8 de marzo, sí, este mismo mes, Día Internacional de la Mujer, sacamos cifras, pero una serie de hechos terribles, terribles,
ocurridos en los últimos 15 días nos vuelven a traer el tema sobre la mesa y hay que traerlo una y otra vez. Una mujer quemada, viva, en la Plaza 2 de Mayo, rociada con gasolina, no es la primera vez que vemos eso. Lamentablemente no es la primera vez. Una chica de 19 años, cuyo victimario se fue caminando tan tranquilo y fue luego de muerta varios días después, porque no pudo superar, tenía el 80% del cuerpo quemado. Qué horror, Dios mío. El sujeto está prófugo de la justicia, por supuesto. Han puesto recompensas, sus fotos salen todos los días acá y allá. Desaparecido. Y luego, una niña de 11 años, en una población muy pequeñita que está en la provincia de Atalaya, pero a 5 horas de la ciudad de Atalaya, es violada en banda, porque no es uno, parece que son varios, y como se resiste, le clavan 2 pernos en la cabeza, oxidados. Esa niña fue llevada a Atalaya, de Atalaya fue llevada a Satipo, de Satipo ha sido traída a Lima, fue operada en el Instituto del Niño en Breña. ¿Cómo sería lo que vieron los médicos que al salir el doctor que estuvo a cargo de la operación y la doctora Zulema Torres dijo que nunca en su vida habían visto una cosa igual? Nunca en su vida habían visto ese nivel de ferocidad y atrocidad contra una niña. Estuvieron operándola horas. El sujeto, el victimario, uno de ellos ya fue capturado. ¿Qué haces con ese victimario? Y el problema es este, que tiene que quedar claro. Pese a todas las campañas que hacemos, pese a todos los esfuerzos que hacemos desde los medios de comunicación para visibilizar esto, evidenciarlo, las cifras no bajan. Las cifras no bajan, deberían bajar. Y vamos a regresar con Ana Jara y con las cifras para hablar de un tema social. Esto no es un tema marginal de una o dos personas pobrecitas que les pasó esto. No. Esto es parte de un fenómeno social que el Perú tiene que enfrentar. El fenómeno de la violencia contra las mujeres en el Perú. Ese fenómeno es el que tenemos que enfrentar. No vamos a obtener resultados en un día, pero si no trabajamos en que esto cambie, solo se va a poner peor. Regresamos con las cifras y con Ana Jara en un instante. Volvemos. Volvemos con las cifras y también permíteme decirle a todo nuestro público oyente que en el mes de mayo tenemos peregrinaciones al santuario de Nuestra Señora de Chapi y en el mes de noviembre nos vamos a Tierra Santa. Así es que toda la información la tienen ustedes en el 959-679-662. Volvemos con la doctora Ana Jara. Continuamos con A Pensar Más desde Lima, Perú, para todo el mundo, y ya está Rosa María Palacios con nuestra invitada, la doctora Ana Jara, expresidenta del Consejo de Ministros y ministra de la Mujer. Rosa María, adelante. Bueno, quería empezar con una noticia buena, porque hay algunas buenas noticias. Ayer el Tribunal Constitucional aceptó que la anticoncepción oral de emergencia fuera entregada a todas las mujeres del Perú gratuitamente. La resolución del tribunal anterior era la que estaba vigente, era que se podía distribuir en el Perú la anticoncepción oral de emergencia, pero no gratuitamente para las mujeres pobres, sino solo para las mujeres que podían pagarlo en una farmacia, aunque usted no lo crea, ¿no es cierto? Bueno, ayer ya entendieron, con evidencia científica presentada profusamente, de que la anticoncepción oral de emergencia no produce abortos. No produce abortos. Y si le da a una mujer, que es el equivalente a dar pastillas anticonceptivas,
después de haber tenido relaciones sexuales para evitar la implantación, no solo la implantación, para evitar la concepción. Pero en fin, por fin se entendió. Se han demorado como 10 años en entender. Somos el último país de América Latina que entendió y que esto es una herramienta de salud pública. Muy bien. No hay aborto ahí. Ya hay evidencia científica suficiente. Gracias a Dios. Y no me van a decir que este es un tribunal liberal, ¿ah? No, es bastante conservador. Pero ya parece que leyeron la evidencia, entendieron la evidencia, y bueno, había una cautelar justamente en un amparo que había permitido la distribución por mucho tiempo, ahora ya se puede distribuir. Una buena noticia para las mujeres, ¿por qué? Porque son solo mujeres las que toman anticoncepción oral de emergencia. No conozco por ningún hombre que la tenga que tomar. Es un efecto muy claro de normas que discriminan a las mujeres en el Perú. Ya estamos en pantalla con Ana Jara desde Ica, desde la cálida Ica, que está más caliente que nunca, igual que Lima. Y, doctora, nos hemos enterado, como usted sabe, de 2 casos dramáticos en esta última semana, pero no son los únicos. Y usted pasó por el Ministerio de la Mujer, hizo todos los esfuerzos que hacen las ministras de la Mujer, pero al final del día nos quedamos siempre con la sensación, sobre todo desde la prensa, que nada cambia, o que cambia poco. ¿Es así? ¿Por qué? ¿Por qué nada puede cambiar? ¿Por qué no puede mejorar? ¿Dónde está el nudo que no estamos viendo? Hola Rosa María, ¿cómo estás? Encantada de estar en A Pensar Más y también mi saludo a Abelito que está detrás de cámara. Mira, son muchos los factores. Este es un problema estructural, es un problema social que, como ya lo hemos dicho hasta el hartazgo, tiene como raíz que estamos en medio de una sociedad patriarcal y que hay un machismo enraizado, sobre todo en aquellos que tienen que administrar justicia, sobre todo en aquellos que forman parte del Sistema Nacional de Prevención, Atención y Sanción a las víctimas y al entorno familiar de violencia familiar. ¿Qué es lo que ha pasado, Rosa María? Lo poco que habíamos avanzado, porque el marco legislativo existe y es bastante severo. Hay planes nacionales, como tantas veces hemos conversado tú y yo, y lo sabe la ciudadanía. Quienes tienen que ejecutar estas políticas públicas, quienes tienen que echar a andar estos planes nacionales, lamentablemente son personas que no han estado a la altura de sus responsabilidades. No todas, porque mucho se le exige, ya es un deporte nacional criticar a sectores como el Ministerio de la Mujer, los propios jueces y fiscales, pero nos olvidamos que existen otros altos funcionarios, otros servidores públicos que forman parte de este sistema, como la propia Policía Nacional del Perú, como los médicos legistas, como los directores de colegios, como los profesores de aula, etcétera, que tienen a su vez ellos que velar por la tutela de la niña y la mujer que sea víctima de violencia. En el gobierno del golpista de Pedro Castillo, lamentablemente, se produjo un retroceso prácticamente a la época de la barbarie, porque el tema de igualdad, de paridad, del enfoque de género en las políticas públicas fue dejada en la congeladora, poniendo como altos funcionarios a personas que tenían sindicación de violencia familiar y que eran los responsables de ejecutar estas políticas públicas. Hubo un retroceso enorme ahí y se debilitó también el presupuesto que debía otorgarse a todos estos sectores que tienen que echar a andar esta política, sobre todo de prevención. Y también hemos sufrido un enorme revés, esta vez no solamente en alianza del poder central, es decir, del Ejecutivo, sino también del Legislativo, que para algunas cosas sí tienen temas en común. Y ellos retrocedieron al tema del enfoque de género con una perspectiva conservadora que no ha permitido que avancemos en el tema de educación en los colegios y que también esto se ha visto por parte de los padres de familia como un tema que no se debe conversar, que es el eliminar los estereotipos en la crianza de los hijos, no haciendo diferencias en las funciones sociales de los niños y las niñas. Han sentido tanto la campaña de desprestigio que ha habido contra el enfoque de género, que creen que están sexualizando a sus hijos, que hemos sufrido prácticamente un quinquenio de retraso. No solamente la gestión propia de Castillo, esta propia gestión de Dina Boluarte no parece entender tampoco el tema y diferentes, lamentablemente, ministros que hemos tenido
no se han atrevido a ponerle el cascabel al gato. Justamente yo hacía una reflexión ahora en una columna de opinión. ¿Por qué hasta ahora, Rosa María, no tenemos conocimiento de que los órganos que tienen que ver con las sanciones de estos servidores públicos, porque los policías son servidores públicos que no atienden las denuncias de violencia familiar, que no atienden a las víctimas, que no saben tratar un estadio de crisis emocional cuando una víctima o un familiar va a poner una denuncia, la regresan a su casa y las dejan desprotegidas? Dentro de estos casos tan dolorosos que has hecho mención y que son indignantes, también hay uno en la comisaría de Pamplona Alta en San Juan de Miraflores. Una mujer que responde al nombre de Rosa, de 54 años, el 22 de marzo acudió ella, agredida con un arma punzocortante por su pareja, este señor, si se le puede llamar señor, este prospecto de feminicida, Luis Eduardo Gutiérrez Guamán, la había herido, ella fue con las heridas y en la comisaría le dijeron que lo sentían mucho pero que no tenían patrulleros. Y ella tenía medidas de protección anteriores, del 8 de marzo, la agresión fue el 22, y este tipo está suelto en plaza y dice que porta un arma. Entonces, ¿quién sanciona a estos malos efectivos que se zurran en la ley 3364, que es la ley vigente, la actual, la ley de prevención, de atención y de sanción de las víctimas de violencia contra la mujer? ¿Quién? La policía tiene la obligación a través de Inspectoría General, Asuntos Internos, el Tribunal de Disciplina de la propia Policía Nacional del Perú, de sancionar severamente a quienes incumplen sus responsabilidades de esta ley de protección que es parte de una política pública, sin perjuicio a correr traslado de esta actuación negligente al haberse rehusado a cumplir con sus funciones, porque también esta ley de la 3364 que está vigente hace poco más de 5 años, establece y modifica el Código Penal en que ellos, la Policía Nacional y otros servidores públicos que no atiendan a la víctima, que se rehúsen, que omitan, que actúen con negligencia, son pasivos de una carcelería de 2 a 5 años, carcelería efectiva, pero nadie lo hace, nadie actúa de oficio. El Ministerio de la Mujer lanza comunicados exhortando, la Defensoría del Público, la Defensoría del Pueblo, perdón, también exhorta, todos exhortamos, pero tenemos que pasar a la acción. Si no hay Bueno, un efectivo es decir, policial doctora, sancionado, yo me difícilmente entero tendrán temor de actuar. yo me entero por usted que esa norma existe en el Código Penal. No tenía idea. Ya tiene 5 años de vigencia y Claro, fíjese es que la ley, lo pocos. esta ley 3064, aprobada durante la gestión de Pedro Pablo Kuczynski, modifica dentro de sus artículos el Código Penal e introduce esta figura independiente ya en la actuación negligente de altos funcionarios y los mencionan. Y todos aquellos que tengan que ver con el tema de violencia familiar, quienes no actúen atendiendo a la víctima, dice bien claramente, recibiendo la denuncia, y además ellos de recibir a la denuncia deben correr traslado a la fiscalía en el plazo no mayor de 24 horas. En 24 horas tienen que hacer saber a la fiscalía para que ellos actúen, ya sea con dando las medidas de protección también por su parte al Poder Judicial, ya sea ordenando la orden de captura al agresor, que es lo que ha sucedido con la pobre víctima de Catherine Gómez, que ya se debe haber fugado porque nuestras fronteras son una coladera, Sergio Tariche, y que vergonzosamente recién dictan una orden de impedimento de salida, y que cuando sí, francamente, es que realmente es vergonzoso. La ley existe, por eso yo digo, ¿por qué no se actúa de oficio? Yo te aseguro, Rosa María, que una policía, un miembro de las comisarías a lo largo y ancho del Perú, que sepa que han mandado a la cárcel por incumplir sus funciones o que ha sido sancionado gravemente como una falta administrativa por empañar la imagen de la Policía Nacional, por incumplir sus funciones, yo te aseguro que lo pensaría 2 veces antes de ser una dirigente de una víctima de violencia. También recibí ayer o antes de ayer ya un video por Twitter, no decía los nombres, decía por favor los nombres. Es una mujer que decía que había denunciado a su esposo por violar a su hija chiquita, que tenía todas las pruebas, que lo había visto, lo había denunciado, había llevado a su hija al médico legista. Habían detenido a su esposo y la fiscal dijo que lo iban a soltar. Y ella lo único que decía es, me va a matar, va a salir a matarme.
va a salir a buscar a matarme. Y yo no tengo dinero, no tengo nada para contratar una seguridad, una nada, y viene a matarme. Pero a mi hija la ha violado. Y esto no está siendo atendido correctamente. Yo inmediatamente compartí la información con el Ministerio de la Mujer y con la Fiscalía. Yo espero que llegue el caso. Pero una mujer que dice, yo he denunciado al violador de mi hija, lo van a poner en libertad y me ha amenazado con que me va a matar y no hacen nada por mí, esa mujer, lamentablemente, está expuesta al peor de los peligros. Y mientras llega la doctora, también recordarles algunas cifras que tengo acá. Son cifras de la Defensoría del Pueblo. Hay un informe del año pasado que se llama ¿Qué pasó con ellas? El último reporte que sacó la Defensoría del Pueblo. En el año 2022 hubieron 137 feminicidios, 51 muertes violentas y 111 tentativas de feminicidio. Pero lo que es impresionante es el número de mujeres desaparecidas. Y muchas mujeres desaparecidas terminan siendo víctimas de feminicidio. Miren ustedes los números, son impresionantes. Se registraron 11.524 denuncias por desaparición, pero en todo el ciclo de vida. Pero de ellas, 5.558 fueron registradas como ubicadas. Un 48% se ubicó. Muy bien. Y el otro 52%. Es complicado. Hay mujeres que también huyen justamente de una situación de violencia. Pero acá hay otro dato que es bien importante. De los 137 feminicidios ocurridos en el 2022, 22 casos, el 16%, eran de víctimas reportadas como desaparecidas. O sea, el primer paso donde el Estado toma conocimiento de un feminicidio muchas veces es en la desaparición de la víctima. Es terrible. Y las 111 tentativas de feminicidio dejan a una mujer con graves secuelas por el resto de su vida. Entonces no estamos hablando de, bueno, se salvó. No, estás hablando de mujeres severamente golpeadas, que no están muertas probablemente porque el agresor pensó que ya las había matado. Entonces estamos hablando de un problema que no se reduce. Y lo dice la Defensoría del Pueblo. Sobre esto, dice sobre estas muertes, existe un incremento de 12 casos de muertes violentas en comparación al año 2021, en el que se registraron 39 muertes violentas. Acá se está registrando en el 2022 más muertes violentas. En solo un mes, es decir, de noviembre 8 a diciembre 13 del 2022, ahorita, se incrementaron en 5 los casos de feminicidio. Y además se suma la comisión de 13 feminicidios denunciados en los primeros días de enero del año 2023. Esto evidencia que las medidas enfocadas en prevenir esta forma de violencia extrema no están siendo efectivas. Esto lo dice la Defensoría del Pueblo y lo digo yo y lo dice cualquier periodista que ha sido estos casos. Las medidas no están siendo efectivas y las medidas tienen que ser efectivas y no lo están siendo. Ya acá la doctora nos ha dado una pista, creo yo, muy importante. Yo no conocía esta ley por la cual la Policía Nacional puede ser denunciada penalmente por omitir su tarea, que es protegernos. Así es. Pero doctora, Atender una denuncia. Doctora, mire, pero eso es en el papel, es utópico, porque cuando uno va a pedir garantías, uno deja el papelito y se va y no pasa nada. A lo más, cuando pide, ¿no es cierto?, ante un fiscal y ante un juez que se le proteja, se expide una orden para que el hombre no se acerque, pero el hombre igual se acerca, porque como no hay un policía para hacerla cumplir, igual se acerca. Igual siguen cometiendo delitos. Gente que no puede cometer delitos porque está sentenciada incluso, sigue cometiendo delitos. ¿Cómo hacer para parar esto? Sí, lamentablemente esta ola de violencia que va creciendo y que efectivamente las estadísticas no nos engañan,
las cifras de violencia contra la mujer y los integrantes del grupo familiar van a superar largamente las del ejercicio anterior del 2022. Y es que hay un halo de impunidad, Rosa María. La policía es totalmente indiferente a la denuncia de la víctima, porque te decía, porque no hay una sanción efectiva, porque yo sé, no tienen el presupuesto suficiente para actuar, pero bastaría con acudir a la víctima que de alguna manera ella, su familia, sus compañeros de trabajo, por último, alguien en la calle, cuando uno señala, señor, llame a la policía, este señor está impedido de acercarse, debería inmediatamente apersonarse donde se encuentra la víctima para proceder a la detención del sujeto, a la detención. No es que vaya a ir a tomarse un té de tías con el agresor o a rezar un Padre Nuestro, decirle, hermanito, cálmate, tómate un vaso con agua, respira antes de hablar con tu expareja. No, se le detiene porque hay un mandato judicial de no acercamiento. Pero la línea 105 está tan saturada, la línea 100 del Ministerio de la Mujer efectivamente te responde, es una línea gratuita. Pero ¿qué es lo que hace el Ministerio de la Mujer? Llama a la Policía Nacional para que a su vez ellos contacten con el distrito, con la provincia, el lugar donde se está produciendo el llamado de emergencia, y ellos con una flema van y actúan si es que actúan. Lo que hace falta es desterrar esta actitud negligente, este comportamiento negligente de la policía, no solo de la policía, también de algunos médicos legistas, yo no digo todos, pero muchos de ellos cuando la víctima va a pasar el control que tiene que hacerse para dictarse las medidas de protección o para alcanzar justicia ya, para sentenciar en un tema de violencia dentro del fuero de lo penal, quieren que la mujer ya vaya desangrándose, con el cráneo abierto, con la medida, con la arma punzocortante Y no todavía en el solamente, cuerpo, no solamente para eso, poder doctora. defender el certificado. Claro, Sí, yo le digo por experiencia que conozco usted también de visitas al médico legista, es una experiencia absolutamente humillante para una mujer, absolutamente humillante. Si es que la mujer no dice, por favor, míreme esta herida, ni te la miran, ni te la miran. Por favor, mire acá, mire allá, tengo esto también. Ah, así. las piernas también, ya. Y te tratan como si fuera ganado, de verdad, discúlpenme, señores médicos legistas, pero tienen adelante de ustedes. Yo me imagino que, claro, tienes que tener cierto desapego emocional, porque si no, pues te quiebras viendo las cosas que ves. Pero no se puede tener, pues, tanto desafecto por las personas, no tan poca empatía. Los sitios donde hay que ir a hacer los exámenes médicos legistas son fríos, sórdidos. Hay que llevar niños a eso. No tienen ninguna, digamos, trato para los menores de edad. No te dejan entrar acompañada, que eso es un error garrafal. Es terrible la atención. Yo me acuerdo, Rosa María, que sí, me acuerdo que en antaño, cuando yo tenía recién algunos meses de ministra de la Mujer, tuvimos una entrevista, tú me entrevistaste gentilmente en ATV y me propusiste a ver si nosotros desde el Ejecutivo podíamos implementarlo de forma transversal con el Ministerio de Salud, el Ministerio de Exacto. Justicia, Hacer los el hecho de exámenes en los centros de salud. que se faculte a los médicos que no son legistas, a los médicos que atienden en las postas, en los hospitales, a extender un certificado médico en la medida pues de su conocimiento, porque las heridas están allí, las heridas que se producen en un evento de violencia contra la mujer, y que ese certificado le valga para solicitar las medidas de protección y que se Volvemos a perder a la doctora porque se Najat. le revictimiza en todo el Perú. La mujer es la evidencia en persona y esta ya se borró. Entonces, lo tratamos un poco, pero bueno, el sector público es tan elefantiásico, es tan flemático, actúa con una letargía que uno puede tener la mejor propuesta, pero la voluntad política de todos, por eso la idoneidad del cargo de Doctora, quien ejerce la no le titularidad de miento, los pliegos deberían claro, actuar. yo creo que hace 20 años que le digo a todas las ministras de la mujer, desde que se dio el ministerio, exactamente lo mismo. Descentraliza los exámenes médicos legistas, porque si no las mujeres no solamente no van a ir, si van, va a ser una experiencia traumática. Y hay que llevar niñas a estos centros, que son horribles, horribles.
donde uno se siente que no vale nada, Rosa María, que y yo la no verdad se no ha podido, entiendo el por día de hoy qué no se también, puede. di- así es, lo hemos tratado en anteriores entrevistas, ¿por qué el Ministerio de la Mujer, por qué la Defensoría del Pueblo, por qué el propio Ministerio de Justicia no establece eh, esta campaña agresiva de concientización de la Policía Nacional, de todos los que Claro, forman de los parte de este Sistema jueces, Nacional de jueces y Prevención, de fiscales, los la jueces, doctora Elvia Barrios por, lo hizo en el Poder así es, Judicial. Hay una ¿por qué la mejor Junta Nacional de predisposición hoy. Justicia no establece el curso con carácter obligatorio para el ascenso, para acceder en principio a la magistratura, ¿no? Como un requisito aprobatorio, hiciste el curso de enfoque de género, bueno, estás apto entonces para postular entre otros requisitos. Siendo ya magistrado, juez o fiscal para el ascenso, el escalafón en la carrera de la magistratura, también el curso de enfoque de género. Y los demás también, funcionarios públicos en la policía, en el Instituto de Medicina Legal, en los colegios, etcétera, hacer estos cursos con carácter de obligatorio en su hoja de vida. Lo único que hacen son charlas de capacitación y a la muerte de un gallo. Y no es así. Por eso es que no conocen el grado de responsabilidad que tienen ellos que responder. Y el conservadurismo en el tema de educación, que como te lo he dicho, son dos factores indispensables. El tema del enfoque de género prácticamente ha sufrido un daño medular No, al talón de Aquiles, la misma ministra retrocediendo en el... Tolentino, Así es, claro, la misma perdón. ministra actual ha dicho algo que es una barbaridad. Después ha dicho que han tergiversado sus palabras, pero traslada a la víctima la responsabilidad cuando dice a las chicas hay que decirles que tienen que ver con quién salen, con quién se relacionan. Eso es trasladar a la víctima la responsabilidad de su muerte. Eso no se puede hacer. Eso nos lo han hecho durante 200 años, como diría el golpista Pedro Castillo. Es que, verdad, la mató por celos, la mató porque no lo atendió. O sea, eso traslada a la víctima la culpa. Y la víctima no tiene culpa, es víctima. O sea, qué horror, Dios mío. Pero es que, Yo estoy lamentablemente, segura, Rosa si la María, ministra lo dice, si la ministra lo dice, ¿ya qué hacemos, pues? yo estoy segura, sí, yo estoy segura, Rosa María, que efectivamente no, no se ha sabido expresar la señora ministra de Sí, la Mujer. Yo la conozco, ella fue mi funcionaria, fue la directora del INAVIP cuando yo fui ministra de Estado. Es una persona que entiende mucho esta problemática del tema de violencia contra la mujer y además ella es psicóloga de profesión y también ha sido policía nacional cuando más joven. Lo conoce, imagínate. no se ha sabido expresar y lo que considero, ella ha debido salir, dar la cara y explicar cuál es la posición del ministerio. Así como te acuerdas cuando yo accedí al cargo de ministra de la Mujer, ¡ay! Una religiosa, Anita Jarrita, Santa Ana, al Ministerio de la Mujer. Entonces yo lo que hice fue levantar cabeza y empezar a darle presencia al ministerio, salir a entender el tema del enfoque de género y también yo fui creciendo, me empapé de un Aprendiendo. mejor equipo, el mejor que pude tener para que trabaje conmigo como ministra, pero salí y expliqué lo que tenía que hacer. Las políticas públicas van por cuerda separada de mis convicciones cristianas y siempre las respeté. Pero yo creo que lo que le hace falta a Nancy es salir a hablar, decirlo. Bueno, no tuve las frases idóneas, pero esta es la posición del Ministerio de la Mujer. La que ha salido a hablar, a explicar es la viceministra, que en su momento también ha sido ministra de la Mujer, la señora Loli, que conoce también el alcance de sus funciones, pero no solamente es el Ministerio de la Mujer, por eso te decía, es un deporte nacional ir contra el Ministerio de la Mujer. Ahí está también educación, está salud, Bueno, está el Ministerio de Justicia. educación es Así es, central, es central. así es. Yo tengo la esperanza que en 20 años, con esta generación de jóvenes siendo adultos, las cosas sean muy diferentes, pero cuando uno ve que las cosas no mejoran y no mejoran, uno debería comenzar a ver pues que las curvas bajan, ¿no? Que comienzan a bajar el número de mujeres muertas, de mujeres violadas, de mujeres heridas, lesionadas gravemente o levemente. Uno debería ver esas curvas o mujeres desaparecidas bajando. Cuando uno no ve que las curvas bajan, es porque las políticas públicas no están funcionando.
Hoy las mujeres yo creo que están más educadas en materia de sus derechos. Eso es verdad. Que hace 20 o 30 años, por supuesto, que tienen más acceso a salud y más acceso a educación. Pero el problema no está en las mujeres. El problema está en educar a los victimarios, a los potenciales victimarios. Y como he dicho, con un Ministerio de Educación que desde hace 3 años no le da ninguna importancia al tema, ninguna importancia, y que más bien es enemigo de la educación sexual integral, pues vamos a tener siguiendo jóvenes violentos que manejan su violencia agrediendo a las personas más vulnerables, que somos las mujeres de la sociedad. Ese A es el ver, problema, no cambia, no cambia. Señora presidenta de la República, por tu intermedio, como dicen los congresistas, Rosa María, me voy a dirigir a ella, que tanto se ufana de ser la primera mujer como jefa del Estado en la República del Perú. Señora presidenta Dina Boluarte, al cierre del año 2022, no hace mucho, nomás hace poco más de cerca de 3 meses ya, porque hoy cerramos el mes de marzo, el Perú presenta en 355 países el porcentaje de desigualdad entre hombres y mujeres. No hay paridad. Más del 74% de brecha de género, es decir, de desigualdad entre hombres y mujeres. ¿No, no le avergüenza esa cifra? Casi 6%, 4,9%, la posición número 34 de países en brecha de paridad. Y se enfocan en 4 aspectos, señora presidenta: en salud, en educación, en política. Se enfocan en el tema de igualdad en el trabajo. Estamos en la posición número 34 y con un porcentaje de casi 75% de brecha de género. Por favor, trabaje, ejecute las políticas públicas en busca de mayor presupuesto al Sistema Nacional de Prevención, porque tampoco ellos pueden hacer estas capacitaciones, tampoco pueden actuar, tampoco pueden establecer este enfoque también de género en el ámbito rural que se inicia conmigo y que yo creo que está en la congeladora, porque la idiosincrasia también de la población altoandina y de las zonas de Amazonía es otra. Ahí se tiene que involucrar a los jueces de paz, a los presidentes de las comunidades campesinas. Ellos también forman parte de esta academia del Sistema Nacional de Prevención y se les actúa, se les empodera, pero para todo eso falta presupuesto. Señora presidenta Boluarte, al menos haga algo en este aspecto, no solamente sobreviva para morir, actúe. Nosotras las mujeres estamos en peligro de muerte y hemos retrocedido en brechas de género. Conocemos nuestros derechos, es cierto, pero quienes no lo conocen y quieren actuar con responsabilidad son los funcionarios públicos que tienen que ejecutar las políticas públicas. Rodéese de personas como titulares de los pliegos, como titulares en las direcciones idóneas, que comprendan el alcance de su responsabilidad, lidere, empodérese en este tema y por favor, vea bien la idoneidad del ministro de Educación, porque mucho estimo que con el actual ministro de Educación vamos a continuar retrocediendo a las épocas de la barbarie. Claro, sí, ayer ha estado toda la mañana, no ha podido pedir disculpas a las mujeres, a las que insultó, pero además hace algo que supuestamente los conservadores dicen que no se debe hacer. Se mete en la educación que las madres damos a nuestros hijos. Él nos dice a dónde podemos llevarlos y a dónde no podemos llevarlos. Eso es inaceptable. Una madre lleva a su hijo a donde le da la gana porque es su madre. ¿Qué se mete el señor a proteger a los niños cuando no protege a las madres? Ah, sí, porque para proteger a los niños dice que no lo gana nadie. Y es mentira. Está desacreditando el derecho de las mujeres a la participación política. Eso es lo que está haciendo. En tanto madre, no puedes participar en política. Porque si dejas a tus hijos en tu casa, ¿por qué los abandonas? Y si los llevas a la marcha, los expones al peligro. ¿A qué peligro? Si el Estado nos tiene que garantizar nuestra vida y nuestra salud en cualquier evento público. Y ayer se ha paseado en el Congreso. Fue a comer galletas, porque de verdad que no hizo otra cosa. Pero ahí lo tienen, ahí lo tienen. Ahí lo tienen. No lo van a Bueno, el hecho que un adulto mayor coma sus galletas, digamos, es anecdótico. De Y lo repente que se a le mí baja la me presión. enerva, como a ti, Sí. como a los que nos están siguiendo a través de las plataformas, es que él
nos quiera ver la cara de tontos al decir que él no ha insultado a las mujeres aymaras. Por favor, el contexto de la entrevista que le hacen a él como ministro de Educación, como titular del sector que tiene que ver justamente estas políticas del enfoque de género, sobre todo en la malla curricular, este señor le responde a los reporteros señalando que cómo es posible que estas mujeres lleven a sus hijos, que se comportan, como tú bien lo has dicho en la introducción del programa, peor que los animales, y Peor que que animales. finalmente que no creen que sean las madres, sino que alquilan a los niños. Ya está hablando inclusive de un tema de criminalidad, ¿no? De un tema de trata, que se alquilan a los niños para este tipo de actos. Y que venga a decir, no, yo no me he referido a ellas, pero si está respondiendo la pregunta directa del reportero, yo creo que dice mal de un funcionario público que no asume a cabalidad, con hombría, el hecho que se ha equivocado. Expreso disculpas. Mis declaraciones fueron inoportunas, impertinentes y no se volverán a repetir. Eso más bien lo hubiese enaltecido. Pero querernos decir que no dijo lo que dijo y que no se dirigió expresamente al caso en el que de forma desproporcionada y brutal la Policía Nacional del Perú en Lima repelió la manifestación de estas mujeres aymaras, cuando lo que tenía que hacer es actuar en el grado de proteger, sí, la vida de las personas y la propiedad, pero sin hacer el uso abusivo de la fuerza, ni mucho menos utilizar estas armas contundentes al cuerpo de las mujeres. El que no haya solicitado disculpas para mí lo descalifica como ministro. Peor Dio, teniendo una mujer como jefa del claro, Estado. lo hicieron dar un discurso, ¿se acuerda? Por el Día de la Mujer, donde decía algo así como, a quien se haya sentido ofendido, ¿no? Que es una forma de no pedir disculpas. ¿Sabes qué? Es una Así vergüenza. no Es se como que pide tú, disculpas. cuando tú quieres lanzar un comentario sin mandársela a alguien, sin ponerle destinatario, nombre de destinatario, dices a quien pueda interesarle, ¿no? Es lo Claro. mismo. A quien se haya sentido ofendido, pido disculpas. O sea, al aire, digamos a la nebulosa. Y no es así. Y menos de alguien que lidera un ministerio. Nuestro sueldo, el sueldo de este señor sale de nuestros impuestos y por tanto nos debe respeto. En el mundo católico, cuando tú confiesas un pecado y pides perdón a Dios, hay determinadas etapas, ¿no? Examen de conciencia, dolor de corazón, propósito de enmienda, decirle la falta al confesor y cumplir la penitencia que te fuera impuesta. Son los 5 pasos de la reconciliación. Bueno, acá la gente pide perdón de la manera más rara, ¿no? Si él cree que yo lo ofendí, bueno, pues le mando unas disculpas. O, mire, no sé por qué se puede haber ofendido, porque la verdad, y eso es lo que dijo ayer el ministro en la Corte del Congreso, la periodista ha interpretado que yo me refería a las mujeres aymaras. No, no, se refería claramente a esa marcha y a esa protesta. Y yo tengo 2 grabaciones, ahora las voy a pasar en el siguiente programa, donde claramente se refiere a ellas. Pero tenemos eso. O sea, cuando no sabes ni siquiera disculparte en los términos en los que es aceptable una disculpa, ¿no es cierto? Bueno, pero ahí sí, ¿eh? No lo van a sacar, doctora, no lo van a sacar ni a hablar, porque es pieza fundamental en la captación del SUNEDU. Y SUNEDU es un botín muy grande, porque mueve muchísima plata de universidades no licenciadas que quieren matricular de nuevo. No lo van a tocar. O sea, es iluso pensar que eso va a cambiar. Pero podría cambiar en el futuro, ¿no? Si tuviéramos otras autoridades. Espero que algún día vayamos a votar y no votemos por un Congreso desastroso como el que tenemos, o por un presidente desastroso como el que tuvimos, o una plancha presidencial desastrosa como la que tenemos. Puede cambiar. Siempre le hago esta pregunta porque siempre estoy interesada en saber, ¿algún interés político o ya usted ha decidido que desde la sociedad colabora más con su país? Rosa María, yo soy una persona que considero como todos hacemos política, todos hacemos política. Es parte, es intrínseco en el ser humano hacer política. Yo en el escenario actual, en la radiografía del día de hoy, 31 de marzo, estoy abocada a mi familia y a mi trabajo y colaboro, cumplo con mis responsabilidades de ciudadana, tributo también para el bienestar del país y estoy atenta para sumarme a todas las voces para protestar, señalar lo que está mal y enaltecer lo que está bien.
pero por el momento no tengo ninguna aspiración política. En el pasado he tenido acercamientos, propuestas para volver al Ejecutivo. Yo he sido la que no he querido y creo que hice bien, porque si hubiese acompañado gestiones desastrosas, el día de hoy me hubiese lamentado de haber tomado esas decisiones. Ya vendrán mejores tiempos, cuando vengan mejores tiempos y haya esta oportunidad nuevamente de volver a las ánforas y de elegir mejores funcionarios, ahí pueda tomar la decisión de apoyar, de ayudar a alguna organización política, no solamente desde liderando un sector, pero por el momento estoy bien en mi trabajo y además yo creo, Rosa María, que estando así la economía como está, con una contracción terrible, que este año solamente vamos a crecer, si se puede decir crecer en 2%, que no implica una mejora en la calidad de vida de los ciudadanos, ni se promueven las oportunidades de trabajo. Yo creo que valorar el trabajo que uno tiene y trabajar, sustentarse, llevar el pan con el sudor de la frente es lo mejor que podemos hacer los peruanos, sin que con eso nos Ahora, desliguemos de la coyuntura nacional. tengo una pregunta para la ciudadana de Ica. Estamos ante un inminente niño. Ahorita hace mucho calor en Ica y en Lima también. Ica sufrió muchísimo en el año 98, pero muchísimo. Yo recuerdo todo lo que pasó, las inundaciones. ¿Está usted viendo alguna respuesta preventiva en este momento para lo que se viene en su región? Sí, mira, yo veo al presidente regional, a quien nosotros le llamamos Roque Hurtado, muy interesado, tratando de establecer un trabajo coordinado con las autoridades del gobierno central, porque lamentablemente un fenómeno climatológico de esos alcances de un niño ya no lo puede simplemente asumir un gobierno regional ni los gobiernos municipales, ya tiene que haber una ayuda también, una alianza estratégica con el gobierno central. Lo veo que está desde este momento haciendo todos los presupuestos del caso. Veo a la ANA también coordinando con los agricultores, estimo yo, por el tema de los ríos, pero tengo la impresión, Rosa María, que el tiempo no va a ser suficiente, porque ayer Sten ha dicho que quizás sea un niño débil, que más adelante va a emitir un informe, pero que las aguas del mar, el Océano Pacífico, se van a mantener calientes y eso nos va a originar esta sensación térmica de calor, pero que sí todavía no se descarta el niño. Yo creo que el tiempo, hasta que se produzcan las lluvias y todo, digamos, todos estos desastres que conllevan este fenómeno climatológico, no va a ser suficiente para poder afrontarlo. Ica todavía tiene mucha parte de campiña, tienen viviendas de adobe y también falta cultura entre nosotros, los compoblanos de Ica, como en muchos otros lugares, se sigue tirando el desmonte, la basura Al río. Ese es un error Rosa, garrafal en este momento. Rosa María, Absolutamente. eso cuando vienen Sí, las nos tenemos aguas, que pues, ir. que se relaje todo. hay una pregunta Acá hago la interesante, invocación permíteme. al Ejecutivo a podernos también, así es, sí, Abel tiene a una poder pregunta ayudar para al nosotros. presidente Sí, regional de Ica a están, hacer la labor de prevención. están preguntando por la ley a la que se refirió la doctora Ana Jara, si está reglamentada y por qué no difundirla cuando sería de gran ayuda para las mujeres. Si nos Pero podría... por supuesto, la ley 3064 es una ley dada por el Congreso en la época del presidente Kuczynski, que fue quien impulsó, es un proyecto enviado del Ejecutivo al Congreso. Está vigente desde el 2017-18 y de allí, un año después, sale el reglamento, un decreto supremo. No tengo ahorita a la mano el número, Claro. pero ya está vigente. Si uno va al internet y pone reglamento de la ley de violencia contra la mujer, la 30364, ahí sale. Pero en la propia ley ya se establecía la modificatoria. En los artículos ya finales de la norma dice, modifíquese los artículos tales y tales y tales del Código Penal y Eso no establece los necesita numerales reglamento. y, Claro. porque claro, porque ya modifica el Código Penal y establece las nuevas figuras, la introduce con Claro. Tranquilos que no necesita reglamento. Entonces, para que la Policía Nacional lo así lo dice claramente, no es un tema, no, el que omita, rehúse, se resista a recibir una denuncia por violencia familiar o atender será pasible
de cárcel, de carcelería, no menos de 2 y hasta 5 años. Dice de 2 a 4, pero si el funcionario tiene pues un grado de responsabilidad mayor, sería hasta 5 años, carcelería Esa es efectiva. efectiva. Eso ya está en el código. Así es, eso ya es efectiva, así que así es. Hay Muy que bien, entrar en mi timeline en el Twitter, ahí van a encontrar, yo he puesto varias fotos de la norma expresamente para que nosotros podamos ahora difundirlo. ahora lo retuiteamos. Bueno, muchísimas gracias a Ana Jara por este tiempo que nos ha dedicado desde la cálida Ica. Espero que no se derrita. A 35 grados normalmente, a 35 y a veces a 32, pero es un horno mi tierra, bendita mi tierra. Bueno, aquí en Lima también hemos llegado a 32 en algunas zonas de Lima, en Comas, en Caraballo, en San Martín de Porres han llegado a 32 grados esta semana, así que a cuidarse mucho todos porque la radiación ultravioleta es fuertísima. A ponerse bloqueador, así estemos en la sombra, y mi solidaridad con todos los peruanos y peruanas de la costa norte, centro, la Amazonía, la sierra que se está viendo avasallada por este fenómeno climatológico de las aguas calientes, fruto de la presencia en su momento del ciclón Yaku y ahora de estas aguas calientes que son las que nos señalan que posiblemente tenemos un niño de débil a moderado. Mi solidaridad porque tanto Lambayeque, La Libertad, Piura, Tumbes están absolutamente devastadas. Y esto no solamente por efecto de la naturaleza, sino por las pésimas autoridades que han tenido, que solamente llegaron a saquear sus distritos, sus provincias y la región. Esa gente debería estar en la cárcel. Ojalá el Ministerio Público también actuara de oficio en estos casos. Muy bien, muchísimas gracias, doctora, por haber estado con nosotros. Gracias, Abel. Gracias a la gente de A Pensar Más. Gracias. Y nos despedimos de todos, deseándoles un buen fin de semana. El domingo es Domingo de Ramos, Rosa María. Vayamos a nuestras parroquias. Y empieza el final de la cuaresma, empezamos la Semana de la Pasión. Este año el Santo Domingo va a ser la procesión habitual el martes, ¿Abel? No, Rosa María, porque tenemos el atrio estropeado todavía. No podrían salir las imágenes, ¿no? No pueden salir, no tenemos atrio. ¿Cómo es posible que la Municipalidad de Lima no termine este trabajo que empezó el año pasado? Yo creo que en julio, agosto, ¿no, Abel? Sí, y hasta ahora no terminan, y nos quedamos sin la procesión de martes, que es una tradición que viene linda y viene desde la colonia. Ustedes no saben qué bonitas son las santas, qué bien se preparan. Bueno, no sale tampoco este año, y no ha salido los 2 años de pandemia. Pero el año pasado hicieron exposición. El 21 y el 22. Hubo una exposición nomás de las imágenes el año pasado. Claro, el año pasado se expuso. Sí, qué pena, ¿no? Pero bueno, esperemos que ya terminen pronto y pueda salir. Pero va a haber procesión en Lima. De otros templos va a salir. El domingo hay misas. En la catedral es a las 11 de la mañana. En la misa de fiesta en Santo Domingo creo que es a las 10. Y cada uno en su parroquia a la hora que puede. Así es, porque a todos nos van a dar nuestro ramito, de todas maneras. Así es, Rosa María. Domingo Ramos y empieza Semana Santa para todos. Así que nosotros vamos a transmitir lunes, martes y miércoles, eso sí, pero jueves y viernes santo tenemos programación especial por Semana Santa. Cuídate mucho, Rosa María. Feliz fin de semana. Nos vemos. Hasta pronto. Chao. Hasta aquí, A Pensar Más con Rosa María Palacios.